Bienvenido a los libros de Jorian. Hop Frog. Nunca conocí a alguien tan vivamente interesado en una broma como lo estaba el rey. Parecía vivir solo para hacer bromas. Contar bien un chiste y contarlo bien era el camino más seguro para ganar su favor. Así sucedió que sus 7 ministros eran conocidos por sus habilidades como bromistas. Todos se parecían al rey, siendo hombres grandes, corpulentos, oleosos, así como inimitables bromistas. Si la gente engorda por hacer bromas, o si hay algo en la grasa misma que predispone a una broma, nunca he logrado determinar completamente. Pero cierto es que un bromista delgado es una rara avis in terris. En cuanto a los refinamientos, o como él los llamaba, el espíritu del ingenio, a Rey le importaba muy poco. Tenía una admiración especial por la amplitud en una broma, y a menudo toleraría la longitud por ello. Las sutilezas excesivas lo cansaban. Habría preferido Gargantua, de Rabelais, al Sadic, de Voltaire. Y en general, las bromas prácticas se ajustaban mucho mejor a su gusto que las verbales. En la fecha de mi narración, los bufones profesionales aún no habían pasado completamente de moda en la corte. Varias de las grandes potencias continentales aún conservaban a sus tontos, que vestían de arlequín, con gorros y cascabeles, y se esperaba que estuvieran siempre listos, con agudas ocurrencias, en consideración a las migajas que caían de la mesa real. Nuestro rey, como es natural, conservaba a su tonto. De hecho, requería algo parecido a la locura para contrarrestar la pesada sabiduría de los 7 sabios que eran sus ministros, sin mencionar él mismo. Su tonto o bufón profesional no era solo un tonto. Sin embargo, su valor se triplicaba a los ojos del rey por el hecho de que también era un enano y un lisiado. Los enanos eran tan comunes en la corte, en esos días, como los tontos, y muchos monarcas habían encontrado difícil pasar sus días. Los días son bastante más largos en la corte que en otros lugares. Sin ambos, un bufón con quien reír y un enano para burlarse. Pero, como ya he observado, los bufones, en 99 casos de cada 100, son gordos, redondos y torpes, por lo que no fue una pequeña fuente de autocomplacencia para nuestro rey que Hop Frog, este era el nombre del tonto, poseía un tesoro triplicado en una persona. Creo que el nombre Hop Frog no fue el que le dieron al enano sus padrinos en el bautismo, pero le fue conferido por consentimiento general de los 7 ministros, debido a su incapacidad para caminar como lo hacen los hombres. De hecho, Hop Frog solo podía avanzar con gran dolor y dificultad por un camino suelo. El prodigioso poder muscular que la naturaleza parecía haberle otorgado en sus brazos, a modo de compensación por la deficiencia en las extremidades inferiores, le permitió realizar muchas hazañas de una destreza maravillosa, cuando se trataba de árboles o cuerdas, o cualquier otra cosa para trepar. En tales ejercicios, ciertamente se parecía mucho más a una ardilla o a un pequeño mono que a una rana. No puedo decir con precisión de qué país provenía Hop Frog originalmente. Sin embargo, fue de alguna región bárbara,
de la que nadie nunca había oído hablar, a una gran distancia de la corte de nuestro rey. Hop-Frog y una joven casi tan enana como él, aunque de exquisitas proporciones y una bailarina maravillosa, habían sido llevados por la fuerza desde sus respectivos hogares en provincias adyacentes y enviados como regalos al rey por uno de sus generales siempre victoriosos. Bajo estas circunstancias, no es de extrañar que surgiera una estrecha intimidad entre los dos pequeños cautivos. De hecho, pronto se convirtieron en amigos jurados. Hop-Frog, quien aunque se burlaba mucho, no era en absoluto popular, no tenía el poder de prestar muchos servicios a Tripetta, pero ella, debido a su gracia y exquisita belleza, aunque era enana, era universalmente admirada y mimada. Así que poseía mucha influencia, y nunca dejaba de usarla, siempre que podía, en beneficio de Hop-Frog. En alguna gran ocasión de estado, olvidé cuál, el rey decidió organizar una mascarada. Y cada vez que se celebraba una mascarada o algo así en nuestra corte, entonces los talentos, tanto de Hop-Frog como de Tripetta, seguramente serían puestos en juego. Hop-Frog, en especial, era tan inventivo en el arte de organizar espectáculos, sugiriendo personajes novedosos y arreglando disfraces para bailes enmascarados, que al parecer nada podía hacerse sin su ayuda. La noche designada para la fiesta había llegado. Se había acondicionado un salón magnífico, bajo la mirada de Tripetta, con todo tipo de dispositivos que pudieran dar realce a una mascarada. Toda la corte estaba ansiosa de expectativas. En cuanto a disfraces y personajes, bien podría suponerse que todos habían tomado una decisión sobre tales puntos. Muchos habían decidido qué roles asumirían una semana, o incluso un mes antes, y de hecho, no había ni una pizca de indecisión en ningún lugar, excepto en el caso del rey y sus 7 ministros. ¿Por qué dudaban? Nunca pude decirlo. A menos que lo hicieran a modo de broma. Más probablemente encontraban difícil decidir debido a ser tan gordos. En cualquier caso, el tiempo pasaba y, como último recurso, llamaron a Tripetta y a Hop-Frog. Cuando los dos pequeños amigos obedecieron a la llamada del rey, lo encontraron sentado a la mesa con los 7 miembros de su consejo de gabinete. Pero el monarca parecía estar de muy mal humor. Sabía que a Hop-Frog no le gustaba el vino, pues excitaba al pobre lisiado casi hasta la locura. Y la locura no es un sentimiento cómodo. Pero al rey le encantaban sus bromas prácticas y se complacía en obligar a Hop-Frog a beber. Y, como el rey lo llamaba, a estar alegre. «Ven aquí, Hop-Frog», dijo él mientras el bufón y su amiga entraban en la habitación. «Bebe este trago a la salud de tus amigos ausentes». Aquí Hop-Frog suspiró. «Y luego, déjanos disfrutar de tu invención. Queremos personajes. Personajes, hombre. Algo novedoso, fuera de lo común. Estamos cansados de esta eterna monotonía. Ven, bebe. El vino animará tu ingenio». Hop-Frog intentó, como de costumbre, improvisar una broma en respuesta a estos avances del rey. Pero el esfuerzo fue demasiado. Resultó que era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de brindar por sus amigos ausentes hizo que las lágrimas le llenaran los ojos. Muchas lágrimas grandes y amargas cayeron en el cáliz mientras lo tomaba humildemente de la mano del tirano. ¡Ah, ja, 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 ja!, rugió este último, mientras el enano bebía el cáliz a regañadientes.
Mira lo que puede hacer un vaso de buen vino. Tus ojos ya están brillando. Pobre compañero. Sus grandes ojos brillaban más bien que resplandecían, pues el efecto del vino en su cerebro, excitado, no era más potente que instantáneo. Colocó nerviosamente el cáliz sobre la mesa y miró a la compañía con una mirada medio insana. Todos parecían muy divertidos por el éxito de la broma del rey. «Y ahora, a los negocios», dijo el primer ministro, un hombre muy gordo. «Sí», dijo el rey. «Vamos, Hopfrog, ayúdanos. Personajes, mi buen muchacho. Todos necesitamos personajes. ¡Ja, ja, ja!». Y como esto se dijo en serio, como una broma, su risa se convirtió en un coro de los 7. Hopfrog también rió, aunque débilmente y de forma vaga. «Vamos, vamos», dijo el rey impacientemente. «¿No tienes nada que sugerir?» «Estoy tratando de pensar en algo novedoso», respondió el enano, de forma distraída, pues estaba bastante confundido por el vino. «¿Tratando?», gritó el tirano furioso. «¿Qué quieres decir con eso?». «Ah, lo entiendo. Estás de mal humor y quieres más vino. Aquí, bebe esto». Y le sirvió otro cáliz lleno y se lo ofreció al lisiado, quien simplemente lo miró, jadeando al intentar respirar. «Bebe, digo», gritó el monstruo, «o por los demonios». El enano vaciló. El rey se puso morado de rabia. Los cortesanos sonrieron. Tripeta, pálida como un cadáver, avanzó hacia el asiento del monarca y, cayendo de rodillas ante él, le imploró que perdonara a su amigo. El tirano la miró durante unos momentos, evidentemente sorprendido por su audacia. Parecía completamente perdido en qué hacer o decir, cómo expresar mejor su indignación. Finalmente, sin decir una palabra, la empujó con violencia lejos de él y arrojó el contenido del cáliz rebosante en su rostro. La pobre chica se levantó como pudo y, sin atreverse siquiera a suspirar, retomó su posición al pie de la mesa. Hubo un silencio sepulcral durante unos 30 segundos, durante los cuales se habría escuchado la caída de una hoja o de una pluma. Fue interrumpido por un sonido bajo, pero áspero y prolongado, que parecía venir de todas partes de la habitación a la vez. «¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué haces ese ruido?», exigió el rey, volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse recuperado, en gran medida, de su embriaguez, y mirando fija, pero tranquilamente al rostro del tirano, simplemente exclamó: «¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo podría haber sido yo?». «Parecía que venía de fuera», observó uno de los cortesanos. «Me parece que fue el loro en la ventana, afilando su pico en los alambres de la jaula». «Es verdad», respondió el monarca, como si se sintiera muy aliviado por la sugerencia. «Pero, por el honor de un caballero, podría haber jurado que era el rechinar de los dientes de este vagabundo». Acto seguido, el enano se rió. El rey era un bromista empedernido que no se oponía a que nadie se riera. Y mostró un conjunto de dientes grandes, poderosos y muy repulsivos. Además, afirmó estar perfectamente dispuesto a beber tanto vino como se deseara. El monarca se tranquilizó, y después de vaciar otro cáliz sin efectos perceptibles, Hopfrog entró de inmediato y con un espíritu en los planes de la mascarada. No puedo decir cuál fue la asociación de ideas, observó él muy tranquilamente, como si nunca en su vida hubiera probado el vino. Pero, justo después de que su majestad golpeara a la chica
y le arrojara el vino en la cara, justo después de que su majestad hiciera esto, y mientras el loro hacía ese ruido extraño afuera de la ventana, me vino a la mente una divertida broma. Una de nuestras travesuras de mi país, frecuentemente representada entre nosotros en nuestras mascaradas. Pero aquí será completamente nueva. Desafortunadamente, sin embargo, requiere un grupo de 8 personas y... ¡Aquí estamos!, gritó el rey riendo por su aguda percepción de la coincidencia. 8 exactamente, yo y mis 7 ministros. Vamos, ¿cuál es la broma? ¿La llamamos?, respondió lisiado, los 8 orangutanes encadenados. Y realmente es una excelente broma si se realiza de forma correcta. La representaremos, comentó el rey enderezándose y bajando sus párpados. La gracia del juego, continuó Hop-Frog, radica en el miedo que provoca entre las mujeres. ¡Magnífico!, rugió en coro el monarca y su ministerio. Os prepararé como orangutanes, prosiguió el enano. Dejen todo eso en mis manos. El parecido será tan impactante que la compañía de enmascarados os tomará por bestias reales. Y por supuesto, estarán tan aterrorizados como asombrados. ¡Oh! ¡Esto es exquisito!, exclamó el rey. Hop-Frog, te haré un hombre. Las cadenas son para aumentar la confusión con su tintineo. Se supone que han escapado en grupo de sus guardianes. Su majestad no puede imaginar el efecto producido. En una mascarada de 8 orangutanes encadenados, imaginados como reales por la mayoría de la gente, y entrando con gritos salvajes entre la multitud de hombres y mujeres, vestidos delicada y espléndidamente. El contraste es inimitable. «Debe ser», dijo el rey, y el consejo se levantó apresuradamente, ya que estaba haciéndose tarde, para llevar a cabo el plan de Hop-Frog. Su modo de equipar al grupo como orangutanes era muy simple, pero lo suficientemente efectivo para sus propósitos. Los animales en cuestión apenas se habían visto en la época de mi historia, en cualquier parte del mundo civilizado, y como las imitaciones hechas por el enano eran lo suficientemente bestiales, y más que suficientemente espantosas, se pensó que su fidelidad a la naturaleza estaba asegurada. Primero, el rey y sus ministros se enfundaron en ajustadas camisetas y calzoncillos de lana. Luego se saturaron con brea. En esta etapa del proceso, alguien del grupo sugirió plumas, pero la sugerencia fue inmediatamente desestimada por el enano, quien pronto convenció a los 8, mediante una demostración visual, de que el pelo de una bestia como el orangután se presentaba mucho más eficazmente con lino. Una gruesa capa de este último fue entonces untada sobre la brea. Se obtuvo una larga cadena. Primero se pasó alrededor de la cintura del rey y se ató. Luego alrededor de otro miembro del grupo y también se ató. Luego alrededor de todos sucesivamente, de la misma manera. Cuando esta disposición de encadenamiento estuvo completa y el grupo estaba lo más separado posible entre sí, formaron un círculo. Y para que todo pareciera natural, Hop-Frog pasó el resto de la cadena en 2 diámetros, en ángulos rectos, a través del círculo, al estilo adoptado en la actualidad por aquellos que capturan chimpancés u otros grandes simios en Borneo. El gran salón en el que se llevaría a cabo la mascarada era una habitación circular, muy alta, y recibía la luz del sol solo a través de una ventana única en la parte superior. Por la noche, el momento para el cual el salón había sido especialmente diseñado, estaba iluminado principalmente por una gran araña que dependía de una cadena desde el centro de la claraboya, y se bajaba o levantaba mediante un contrapeso, como era habitual. Pero
Para no verse antiestético, este último pasaba por fuera de la cúpula y sobre el techo. Los arreglos de la habitación habían sido dejados a la superficie de Tripetta, pero en algunos aspectos parece ser que había sido guiada por el juicio más tranquilo de su amigo el enano. Por su sugerencia, en esta ocasión, se había retirado la araña. Sus gotas de cera, que con un clima tan cálido era completamente imposible evitar, habrían sido seriamente perjudiciales para los ricos vestidos de los invitados, quienes, debido al estado de hacinamiento del salón, no siempre podrían evitar estar debajo de la araña. Se colocaron candelabros adicionales en varias partes del salón, fuera del alcance, y una antorcha que emitía un dulce olor se colocó en la mano derecha de cada una de las cariátides que se encontraban contra la pared, alrededor de 50 o 60 en total. Los 8 orangutanes, siguiendo el consejo de Hopfrog, esperaron pacientemente hasta la medianoche, cuando el salón estaba completamente lleno de invitados, antes de hacer su aparición. Sin embargo, tan pronto como el reloj dejó de sonar, se lanzaron, o más bien se arrastraron todos juntos, pues los impedimentos de sus cadenas causaron que la mayoría del grupo cayera y todos tropezaran al entrar. La emoción entre la multitud fue prodigiosa y llenó el corazón del rey de alegría. Como se había anticipado, no faltaron los invitados que supusieron que las criaturas de aspecto feroz eran bestias de cualquier tipo, sino precisamente orangutanes. Muchas mujeres se desmayaron de miedo, y si el rey no hubiera tomado la precaución de excluir todas las armas del salón, su fiesta pronto habría aspirado su travesura en su propia sangre. Pronto se hizo un arrebato general hacia las puertas, pero el rey había ordenado que se cerraran inmediatamente después de su entrada, y por sugerencia del enano, las llaves habían sido depositadas con él. Mientras el tumulto entraba en su punto más álgido y cada persona estaba atenta solo a su propia seguridad, porque, de hecho, había un peligro real debido a la presión de la multitud excitada. La cadena por la que colgaba ordinariamente la araña y que se había levantado al quitarla, podía verse descendiendo muy gradualmente, hasta que su extremo enganchado llegó a unos 3 pies del suelo. Poco después de esto, el rey y sus 7 amigos, después de haberse tambaleado por el salón en todas direcciones, se encontraron finalmente en su centro, y por supuesto, en contacto inmediato con la cadena. Mientras estaban así situados, el enano, que les había seguido silenciosamente, incitándolos a mantener el alboroto, tomó el control de su propia cadena en la intersección de las 2 partes que cruzaban el círculo diametralmente y en ángulos rectos. Aquí, con la rapidez del pensamiento, insertó el gancho del que solía pender la araña, y en un instante, por alguna fuerza invisible, la cadena de la araña se hizo tan lejos hacia arriba como para que el gancho quedara fuera de su alcance, y como consecuencia inexorable, arrastrando a los orangutanes juntos, pegados entre sí, hacia arriba. Los invitados ya habían recuperado en cierta medida su calma, y, empezando a considerar todo el asunto como una broma bien tramada, estallaron en una fuerte carcajada ante la situación de los simios. «¡Déjenmelos a mí!», gritó ahora Hopfrog, su voz aguda haciéndose fácilmente audible a través de todo el alboroto. «¡Déjenmelos a mí! Me parece que los conozco. Si puedo echarles un buen vistazo, pronto podré decir quiénes son». Aquí, trepando sobre las cabezas de la multitud,
logró llegar a la pared, cuando, agarrando una antorcha de una de las cariátides, regresó, mientras avanzaba al centro de la habitación. Saltó con la agilidad de un mono sobre la cabeza del rey, y de allí se subió unos pocos pies sobre la cadena, sosteniendo la antorcha para examinar el grupo de orangutanes y gritando: «¡Pronto descubriré quiénes son!». Y ahora, mientras toda la asamblea, los simios incluidos, estaba convulsionada de risa, el bufón emitió de repente un silbido agudo, cuando la cadena se elevó violentamente unos 30 pies, arrastrando con ella a los orangutanes consternados y sorprendidos, y dejándolos suspendidos en el aire entre la claraboya y el suelo. Hopfrog, aferrándose a la cadena mientras subía, mantenía aún su posición relativa con respecto a los 8 enmascarados, y aún, como si nada estuviera mal, seguía empujando su antorcha hacia abajo, hacia ellos, como si intentara descubrir quiénes eran. Tan completamente asombrada estaba toda la compañía por esta ascensión, que siguió un silencio sepulcral de unos minutos de duración. Fue interrumpido por un sonido bajo, áspero y crujiente, similar al que había llamado la atención del rey y sus consejeros cuando el primero arrojó el vino en la cara de Tripetta. Pero en esa ocasión no podía haber dudas acerca de dónde provenía el sonido. Venía de los dientes parecidos a colmillos del enano, que los molía y rechinaba mientras fulminaba con una expresión de furia maníaca hacia los rostros vueltos hacia arriba del rey y sus 7 compañeros. «¡Ajá!», dijo al fin el bufón furioso. «¡Ajá! Empiezo a ver quiénes son estas personas ahora». Aquí, fingiendo examinar más de cerca al rey, acercó la antorcha al abrigo de lino que lo envolvía y que instantáneamente estalló en una llamarada vívida. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían ferozmente entre los gritos de la multitud que los contemplaba desde abajo, horrorizados y sin poder prestarles la más mínima ayuda. Finalmente, las llamas, aumentando repentinamente en virulencia, obligaron al bufón a trepar más alto por la cadena para estar fuera de su alcance, y, al hacer este movimiento, la multitud volvió a hundirse por un breve instante en el silencio. El enano aprovechó su oportunidad y volvió a hablar. «Ahora veo claramente», dijo. «¿Qué clase de personas son estos enmascarados? Son un gran rey y sus 7 consejeros privados. Un rey que no duda en golpear a una chica indefensa y sus 7 consejeros que lo incitan en su ultraje. En cuanto a mí, soy simplemente Hopfrog, el bufón, y esta es mi última broma». Debido a la alta combustibilidad, tanto del lino como de la brea a la que se adhería, el enano apenas había terminado su breve discurso antes de que el trabajo de venganza estuviera completo. Los 8 cadáveres oscilaban en sus cadenas, una masa fétida, ennegrecida, horrenda e indistinguible. El lisiado arrojó su antorcha sobre ellos, trepó tranquilamente al techo y desapareció por la claraboya. Se supone que Tripetta, ubicada en el techo del salón, había sido la cómplice de su amigo en su venganza ardiente, y que, juntos, lograron escapar a su propio país porque ninguno fue vuelto a ver.
gusta lo que oyes? Hazte fan, mecenas, dale al corazón, comparte, distribúyelo, ayúdame a crecer. Todo lo que oyes son escritos hechos por mí, mis propias novelas. Son novelas o relatos de autores antiguos, cuyas obras he traducido yo personalmente, o son improvisaciones literarias que voy haciendo sobre la marcha. Un par de ideas y entre 1 y 20 minutos para desarrollar toda una historia frente al micro, sin ningún guión. Todo lo que oyes lo he escrito, traducido, revisado, lo he locutado, dramatizado, he puesto yo los arreglos musicales, los sonidos FX, lo he masterizado, en fin, muchísimas cosas, una gran labor literaria. ¿Te gusta lo que oyes? Por favor, ayúdame a crecer, haz que sea posible que este podcast continúe muchos años más. Hazte mecenas, fan, dale al corazón, comparte, distribuye el podcast, habla sobre él. Cualquiera de estas acciones le dará muchas alas a este podcast. Al pequeño Fénix, muchas gracias.